Bueno, esta película no sé cuándo se va a estrenar en la cartelera, va a estar en los cines. Sí supieron, ¿no? De este hecho. Acaban esta semana de liberar a este chavito güerito, le dieron ya pena de muerte y no está arrepentido. Bueno, ojalá tenga tiempo de arrepentirse, pero ya le dieron pena de muerte, pero todos los involucrados le otorgaron el perdón. Y wow, es algo muy duro que pasó en Estados Unidos y obviamente no hubo la reacción de como si hubieran matado a otro, ¿eh? No sé si me explique. A la iglesia no la toman mucho en cuenta, la menosprecian. Si hubiera pasado en otra, no sé, en un bar o así, hubiera habido un chorro de manifestaciones y todo eso, pero como pasó en una iglesia, Pero bueno, quiero hoy compartir algo acerca de lo que es la oración, pero no la oración de intimidad, obviamente la oración que Jesús recomendó que tuviéramos, que entrando a nuestro cuarto cerráramos la puerta y en secreto habláramos con nuestro Padre y Él nos iba a recompensar en público. Ese es el tipo de oración principal. Sin ese tipo de oración de intimidad no tenemos relación con el Señor a través del Espíritu Santo. Quiero hablar sobre la oración de intercesión. La oración de intercesión es muy importante y lamentablemente muchos pensamos o piensan que la oración de intercesión es pasiva. O sea que, pues bueno, oran, pero pues la verdad es que va a pasar lo que va a pasar. ¿Para qué orar si de todos modos hay mucha maldad? ¿Para qué orar si de todos modos sigue habiendo idolatría? ¿Para qué orar y esto? ¿Saben qué? No. Ahorita vamos a leer un pasaje de la historia de Israel, con el cual quiero empezar con esto, en el cual Israel pecó enormemente contra Dios, el Dios de sus padres, porque hubo una época en que Israel se desvió tanto que empezó a adorar dioses ajenos, desechó al Señor, al Dios de Israel, y empezaron a hacer abominaciones terribles de idolatría, entre ellas meter incluso dioses paganos, dioses de otras naciones, dentro del mismísimo templo de Israel. Eso ya es un extremo, no sé, es como si yo dijera, ¿saben qué? Vamos a meter aquí a la iglesia ídolos Tlaloc, vamos a meter a Quetzalcóatl, vamos a meter a Santito fulano de tal. ¿Sí me explicó? O sea, en ese entonces era peor, porque en el Antiguo Testamento el templo de Israel era el único lugar donde descendía la presencia de Dios. Todavía no había venido Jesucristo, todavía no era derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces era el único lugar, y lo profanan estos. Entonces la ira de Dios se enciende contra Israel y les da un juicio. Les dice: serán llevados cautivos, muchos van a morir por los caldeos, por los babilonios, y muchos serán llevados cautivos 70 años de esclavitud en Babilonia. Pero aquí lo que vamos a leer en Ezequiel capítulo 9, si me lo pueden poner, chicos, en versión Reina Valera, es de que Dios siempre va a tomar en cuenta a los intercesores. Chequen lo que dice la palabra. Ezequiel 9, del 1 al 6. Dice lo siguiente: visión de la muerte de los culpables. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, o sea, los caldeos, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. El número 6 simboliza número de hombre.
Y entre ellos había, o sea, uno de ellos, entre ellos había un varón vestido de lino. Este varón es muy especial porque por lo que dice, por su vestimenta, es un ángel probablemente. Un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Estos 6 varones, pero el principal de ellos era uno que tenía un tintero. ¿Por qué era un tintero aquí? Porque en ese entonces no había las plumas que tú y yo usamos ahora, ¿verdad? Que compramos, pues le apretamos ahí y ya tenemos una pluma. No, ellos usaban tinteros con plumas, donde la punta de la pluma la mojaban en el tintero y escribían. Los escribanos pues eran los que escribían. No había libros, no había imprenta, entonces todo era escrito. Dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Un querubín es un ángel protector, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. Digan: señal. Ojo, dice: ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman. Digan: gimen y claman, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Fíjense cómo Dios protege a los que no participan de esas abominaciones que estaba haciendo Israel. Pero más que eso, ellos estaban, el gemir y el clamar es que estaban orando por misericordia y por gracia. Dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Obviamente es el Antiguo Testamento, o sea, la ley era la ley, ¿no? Matad a viejos, jóvenes, vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Wow. O sea, un juicio terrible sobre la ciudad. Incluso los niños habían sido contaminados. Pero dice: pero a los que tengan la señal, no te acerques, no les hagas nada. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban, dice: pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Fíjense, o sea, Dios siempre empieza con su pueblo. Y en este caso también siempre va a haber primero en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos los que, en ese caso, los sacerdotes, los levitas, eran los que deberían estar apartados de esas abominaciones. Y ¿sabes qué? No lo hicieron. Ellos cayeron en la trampa también del pecado de idolatría. Y dijo: voy a empezar de mi santuario, o sea, voy a empezar desde los que más responsabilidad tienen. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, Dios siempre va a pedir cuentas a los que más responsabilidad tienen. En este caso, amados, a la iglesia nos va a pedir cuenta de un día en el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuenta de nuestros hechos como iglesia, si realmente hicimos la tarea que nos dejó Jesucristo de predicar el evangelio del reino, de poder compartir a familias que vengan y salgan de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Siempre nos va a pedir cuentas primero, porque dice: al que más se le da, más se le va a exigir y se le va a demandar más. Y aquí Dios también hace lo mismo. Pero a mí me llama mucho la atención algo que pasó en muchos pasajes de la Biblia. A pesar de la abominación que había en Israel, ¿sí? Siempre hay personas que no participan y Dios dice: ponles una señal, porque sobre ellos no va a haber juicio. Wow, un Dios justo, un Dios verdadero. Yo recuerdo cuando Israel se desvió también y Elías hace
hace una manifestación enorme del poder de Dios delante de los sacerdotes de Baal y de Astarot, que después Elías, cuando hace eso, y Jezabelita, la hermana Jezabelita, la esposa del rey Acab, dice: me lo voy a echar también, así como mató a los sacerdotes, yo me lo voy a echar. Y dice que Elías tiene miedo y huye y se deprime, y después dice: Señor, solamente he quedado yo, y todo eso. Y Dios le dice: hey, no, hay 7,000 hombres que no doblaron su rodilla ante Baal. O sea, siempre va a haber un remanente, diga remanente, que va a estar en contra de lo incorrecto, pero aparte tiene una tarea: interceder. Estos varones señalados por Dios, que dijo: ponles una señal, eran unos intercesores que estaban orando por Israel, por todas las abominaciones que estaba habiendo en ese momento en Jerusalén y en todo Israel. Y si tú y yo podemos ver, nos está pasando exactamente lo mismo. Dios está buscando personas que podamos ser intercesores, que podamos interceder por las familias de Irapuato, por las familias de este estado, por las familias de México. ¿Por qué? Porque estamos pasando situación difícil de toda clase. Algunas que vienen ya profetizadas, pero otras también por causa de tanta maldad, por causa de tanta abominación. Estamos pasando una pandemia terrible, enfermedad, ¿sí? Tenemos que orar, amados, por los que están enfermos, interceder por ellos. La violencia está desatada. Somos uno de los estados más violentos del país, amados. ¿No nos duele? ¿No nos duele eso? Antes éramos una isla de paz, Guanajuato, en el país. Ahora ya somos el primer lugar. Inmoralidad sexual a todo lo que da. No solamente hablando de la pederastia, del turismo pederasta, que México es el segundo lugar, de la abominación de la trata de personas, de la prostitución, sino de la misma inmoralidad sexual dentro de las familias, del abuso sexual, de la inmoralidad de los jóvenes en las escuelas, en los cuales todos, eso como en las luchas, ¿no? Todos contra todos. Inmoralidad sexual que ha tocado la fibra de esta generación terriblemente. Los de Sodoma y Gomorra se espantarían de todo lo que hay ahorita. Amados, es una terrible agenda que se está llevando a nivel mundial, que ya hemos hablado del orden mundial. Eso es una abominación para Dios. Toda la agenda lésbico gay, lo que es la ideología de género, nos la quieren meter a chaleco. Ahora ya hasta en las caricaturas las meten. Ya ahorita se van a estrenar algunas caricaturas, tengan mucho cuidado, en la cual ya sale la heroína con su novia, mujer, y ya hay algunos que salen historias, incluso de Walt Disney, en la cual ya el chavo, el protagonista de la película, tiene su novio. ¿Cuál es la intención de esto? Para que poco a poco nos empecemos a acostumbrar aún los que estamos en contra. ¿Sabes que eso se hizo con la brujería? Aunque bueno, nuestra cultura está llena de brujería, si te das cuenta. Hasta en nuestro lenguaje, ¿a poco no? A mí hasta a veces se me ha escapado decir: estás bien salado, hijo. Pues eso es brujería, ¿no? O sea, cuando usan la salación es brujería, ¿no? Es parte de nuestra cultura ya. O decir: oye, hijo, ya vete, ya esté una limpia. ¿Sí o no? De broma lo decimos, pero es parte de nuestra cultura ya la brujería. Pero ¿sabes qué hicieron a nivel mundial para que la brujería se viera normal hace años? Te metieron películas a tus niños de Harry Potter
para decir que la hechicería y la brujería es normal y que hay brujería buena, hay brujería que se usa para el bien. Es una mentira. Dios dice: no se halle a ti quien practique hechicería, ni adivinación, ni quien consulte a los muertos. Eclesiastés capítulo 18. Amados, todo eso lo estamos viviendo actualmente. Tenemos ciudades en Guanajuato que son exclusivas de brujos, ¿sí o no? San Pancho, ¿cómo se llama? San Francisco del Rincón. ¿Es conocido? El equipo de fútbol ahí se llaman los Brujos de San Francisco del Rincón. Acá en el otro lado, Chupentino Rosas. No, es Juventino Rosas. Es que mis residentes de Pemex se iban ahí a tomar y por eso le pusimos Chupentino Rosas. Amados, es tan normal ya para la gente común decir: pues allá hay brujos. Allá tú puedes ir a consultar y que te hagan una limpia con un huevo de avestruz, hijo, porque ya estás bien lleno de... ¿Sí me explico? Tenemos que interceder. Intercesiones para que toda esta maldad no haga que las familias se pierdan. Oramos intercediendo por misericordia y gracia de parte de Dios, y también intercedemos para que la iglesia no sea presa también del pecado, porque lo que Satanás intenta hacer es anular la única institución que se está oponiendo actualmente a toda esta basura. Pocos ya son los que ahora, gracias a Dios por las instituciones pro familia, las instituciones en contra del aborto, pro vida, gracias a Dios por ellas. Pero mira, finalmente nos vamos a quedar solos, lo he dicho muchas veces, pero eso va a pasar, amados. ¿Tú sabías que la cuestión del aborto, si tú contabilizas desde que se legalizó por primera vez en el primer país, que si no me mal acuerdo fue Holanda, y después Estados Unidos y otros países legalizaron el aborto, desde entonces todos los niños muertos por aborto son más que todos los hombres y mujeres que han muerto en todas las guerras de toda la humanidad? Ese dato yo lo acabo de saber hace unos meses y dije: es una abominación, un genocidio, y nadie pega el grito. Pero eso sí, hay instituciones en Estados Unidos que dicen: salvemos a los árboles, que no es malo. Salvemos al águila blanca de Estados Unidos, ¿verdad? De cabeza blanca. Salvemos al delfín. Pero ¿quién se levanta diciendo: salvemos a los niños no nacidos? ¿Cuándo has visto en la televisión un anuncio sobre eso? No hay, están vendidos. Eso es una abominación. Y tenemos que orar en pro de que en las familias llegue el mensaje de salvación, porque solamente el Espíritu Santo va a proteger a las familias. El conocer a Cristo, el conocer al Padre, es lo único que va a proteger a las familias de todo lo que viene, de todos los horrores. Y el juicio, amados, está muy cerca. La ira de Dios después del arrebatamiento va a ser terrible. Si no lee Apocalipsis, las 10 copas de la ira de Dios, va a ser como en los días de Noé, pero no va a ser con agua, va a ser con 10 plagas, 10 copas de la ira de Dios. Amados, si tú quieres conocer a Dios, lo tienes que conocer en sus dos facetas: su grandísimo amor en Cristo Jesús, pero también su severidad, que Él no va a dar por inocente al pecador, que un día va a desatar su ira sobre los que rechazaron la sangre de su Hijo Jesús, rechazaron la oportunidad de salvarse. Y por eso oramos. Un intercesor se pone entre Dios y los hombres para decir: Señor, ten misericordia de Irapuato, ten misericordia de las familias, llévanos como iglesia a vivir una vida limpia, una vida, y úsanos para llevar el evangelio. Estar orando, intercediendo por eso.
porque el evangelio no va a bajar solito. La iglesia es la que debe llevar el evangelio. Pero la intercesión es: Señor, gracia y misericordia aún para los narcotraficantes. ¿Por qué no? Jesús dijo: ora por tus enemigos, bendice a los que te maldigan, amarás a tu enemigo. Y yo te voy a decir una cosa: ellos no son nuestros enemigos. Hacen maldad y matan, y sí, hay que orar por las familias de ellos, porque ellos también tienen familias. Los sicarios, los capos, tienen familias. ¿Por qué no orar por ellos? Muchos venimos de ahí, amados. ¿Sí o no? Mi familia era una familia idólatra. Mi familia era una familia terrible. Yo recuerdo cómo, les comentaba en la primera reunión, yo me acuerdo cómo mi abuelita, aunque era una abuelita excepcional, pero nos llevaba a todos los nietos de peregrinación a la ciudad de Pátzcuaro, a la Virgen de Pátzcuaro. Y ahí nos ponía en fila todos los nietos, ¿verdad? Porque se hacían filas grandes para dar la vuelta por atrás. Los que antes iban, no se hagan, no me dejen solo. Iba y da una vuelta para besar el manto de la Virgen. Eso era. Y nosotros, me acuerdo que íbamos así porque veíamos la figura grandotota y nos daba miedo. Y no, abuelita, no, ¿cómo que no? Y nos agarraba de aquí mi abuelita y órale, muchacho. Y ahí íbamos así. Y salíamos. Y mi abuelita a veces no se daba, se descuidaba por ahí y nos salíamos todos los nietos y nos íbamos a las nieves allá a Pátzcuaro. Después nos daban una tunda, pero bueno, el helado ya quién te lo quitaba. Pero era una familia idólatra. Mi mamá tenía un chorro de imágenes, un chorro de... El día que se convirtió dijo adiós, las quitó todas. Nada más mi papá le dijo: esa no me la quites, quita todo lo que quieras, pero esa no me la quites. Su Virgencita del Perpetuo Socorro. Y mamá dijo: bueno, pues aunque sea una, que se quede ahí. Cuando mi papá empezó a agarrar la onda, un día mi mamá le dijo: ¿sabes qué? Ahora sí te la voy a quitar. Y dijo: está bien. Y agarró a mi mamá y rájale, la hizo pedazos. Quitó toda idolatría de nuestro hogar. Los hijos lo vimos y fue heredado a nosotros el evangelio. Toda la maldición generacional que veníamos cargando, de adulterio, de muerte, de brujería, se quitó, desapareció de nuestra familia. Dios es fiel, amados. Pero necesitamos interceder. ¿Por qué? Porque venimos de ahí, muchos de nosotros. Y tenemos que saber que sin Cristo no hay transformación. Sin Cristo nuestra familia no va a cambiar, amados. Podemos echarle las ganas y decir: ay, bueno, ahora sí ya me voy a portar bien. Qué bien y qué nada, al rato volvemos a caer. Se necesita Cristo. Y los intercesores, ¿qué hacen? Es lo que hacemos, amado: gemir, clamar. Por eso la oración de intercesión es intensa, es guerra espiritual. La oración intercesora es guerra espiritual, literalmente. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo. ¿Cuáles armas? La oración, la palabra, etcétera. Sino son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow, el arma de la oración es un arma poderosa, pero se necesita, amados, que nosotros intercedamos. Esta iglesia intercede, sí. Todos los días tenemos oración a las 5 de la mañana. Se supone que para los líderes no hay opción. Tenemos un día a la semana, por lo menos. Yo les pido un día a la semana que vayan a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Los sábados se juntan, creo, como 3 líneas, ¿no? Más o menos.
y oran a las 6 de la mañana en las plazas públicas del centro de la ciudad. Sí tenemos oración de intercesión, pero no todos están participando. Yo cuando leí esto dije, Señor, tenemos que aumentar la intercesión. ¿Qué pasa cuando nosotros no intercedemos? Vamos a Ezequiel 22:30. Ve lo que dice Dios ahí mismo en Ezequiel. Lo que dice Dios cuando no hay intercesores. Dios se lamenta, Dios se entristece. Ezequiel 22:30, si me lo ponen por favor, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Esto les voy a explicar ahorita con un video. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, o sea, en oración, en intercesión, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Wow. Es un tiempo en que Israel ni un intercesor había. Dice: busqué un intercesor. Ahora, eso tiene algo que ver, que hiciese vallado y se pusiese en la brecha. Ahorita lo voy a explicar, porque es una connotación de guerra. Cuando invadían una ciudad fortificada, con murallas, tenían que abrir una brecha en la muralla para poder entrar los invasores. Eso es una brecha. Pero ¿qué hacían los defensores? Pues se iban a la brecha y no los dejaban entrar a punta de espada. Hacían un vallado. Por eso Dios dice que hiciesen vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. O sea, cuando nosotros oramos a Dios en intercesión, Dios mismo dice: quiero que se pongan entre mí y la tierra para que yo no la destruya. Quiero que se pongan entre mí y Irapuato para que yo no destruya a las familias, a toda la maldad que está habiendo, yo no los destruya. Él quiere intercesores. Esto es lo que está diciendo aquí. Él busca intercesores para que, dice, pero ahí se lamenta, dice: y no lo hallé. Él buscó en Israel y no halló a nadie en un tiempo. Qué bueno que en ese tiempo sí lo halló, porque dice: hay gente que está clamando y gimiendo, ponles una señal, porque a ellos no les va a pasar nada. Dios protege a los intercesores, amados. Dios bendice a los intercesores, para que nunca se te olvide lo que es un vallado y lo que es una brecha. Ve este video. Apáganme estas luces, por favor. Y tú y yo vamos a poder entender lo que es una brecha, abrir una brecha, y lo que es un vallado. Esta es en una de las cruzadas en Jerusalén. Musulmanes contra cristianos. Cuando este muro caiga, no habrá clemencia. Si bajan las armas, sus familias morirán. A ese ejército lo podemos enfrentar. Déjenlos que se acerquen. Déjenlos que vengan. Esa es una brecha en la muralla.
no pudieron entrar. Ese es un vallado, lo que hicieron estos guerreros de las cruzadas. Esta es una brecha, es un hueco en una muralla. Y Dios dice que debemos hacer vallado. Con esa intensidad con que estos cuates defendieron Jerusalén, por eso dice que claman y gimen. ¿Tú te imaginas a alguien que clama y gime así diciendo: Señor, ayúdanos, que Irapuato pues se convierta? ¿Tú te imaginas así? Una oración intercesora es de guerra. ¿Sí me explicó? Por eso dice que gimen y claman. Decir: Señor, en el nombre de Jesús, ten gracia por Irapuato, trae misericordia aún a los violentos. Gracia y misericordia para mi ciudad, gracia y misericordia para las familias. Llévanos como iglesia, por favor, Señor, por favor. Gemir y clamar por las familias, amados. La oración debe ser perseverante. Y sabes, la oración intercesora y también la oración de intimidad, las dos tipos de oración son de olor grato a Dios. Son agradables a Dios. Llegan a Dios como un olor fragante, como el incienso. Incluso la Biblia lo pone como incienso. Hay incienso muy rico, no sé si has visto, ¿verdad? Cuando el incienso antes se usaba lo que ahora, el incienso de ahora, pues son los de estos aromatizantes, ¿no? Que dices, bueno, aquí huele medio feo. Antes se pone incienso para que pusiera un aroma agradable en una habitación, en un lugar. Es agradable. Obviamente hay inciensos que la verdad es que tú hueles y dices: ay, casi huele a petatazo, ¿eh? Alguien le está quemando las patitas al diablo, o sea, le está entrando aquí. Ese incienso no, amados. Pero hay incienso que es muy agradable. ¿Sabes que para Dios las oraciones de los santos, o sea, de su iglesia, es un olor agradable? Y llega hasta su misma presencia. ¿Dónde lo dice? Ve conmigo a Apocalipsis, me lo ponen por favor. Apocalipsis 8:3 y 4, y luego vamos al 5:8. Ve lo que dice Apocalipsis 8:3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y sabes, Apocalipsis habla más de estos tiempos que estamos tú y yo viviendo. Siguiente: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos, tanto la de intimidad como la de intercesión, es de olor grato delante de Dios. Llega a su mismísima presencia. ¿Tú crees que Dios no va a hacer algo? Claro. Por eso Él está buscando intercesores que nos pongamos en la brecha, amados, para defender, para nosotros decir: Señor, gracia y misericordia para mi ciudad, para mi estado y mi nación. ¿Ven lo que dice el 5:8? ¿Es 5:8? A ver, ponmelo. 8:5. Dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y, a ver, espérame, no, es otro. Es el 5:8. Al revés. Ponme Apocalipsis 5:8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las
las oraciones de los santos. Amados, está hablando de grupos. ¿Te das cuenta? Jesús dijo algo tan importante. Dice, está hablando de la oración, dice, cuando dos en la tierra se pongan de acuerdo en algo, en pedir al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y si Jesús lo dijo, amados, es porque es cierto. Ahora, dos se ponen de acuerdo. ¿Qué tal si se ponen de acuerdo 2000? Y todos los días. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Porque muchos dicen, ay, es que a las 5 de la Sabanás no me deja pararme. Mira, los que tienen hijos pequeños, entendemos que es difícil que vayan a las 5 de la mañana, 6. Por eso existen Familias en Acción los viernes a las 6 de la tarde. Si tú no puedes ir en la mañana, date tiempo los viernes y vete a las 6 de la tarde a la hacienda y ahí se junta banda para orar, interceder. ¿Sí me explicó? Tenemos opciones, pero si tú y yo tomamos un hábito de un día a la semana, miren, no te estoy diciendo que vayas todos los días, un día a la semana, una hora a la semana. Yo recuerdo lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los llevó a Getsemaní y los puso a orar y después se quedaron jetones, ¿sí se acuerdan? Se durmieron. Y Jesús les reclama y les dice, ¿ni una hora pudieron orar conmigo? ¿Ni una hora? Ahora, yo les digo a ustedes, ¿ni una hora a la semana? Amados, yo quiero retarlos para que si tú estás yendo a la oración, persistas. Si eres inconstante en ir, retomes y seamos constantes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese. Porque entonces ya no va a ser necesaria la oración. Pero si tú no estás siendo partícipe de intercesión, quizá Dios un día te diga, yo te busqué para que hicieras vallado y te pusieras en la brecha entre mí y tu ciudad y no te hallé. Yo los invito a los que no están participando de la intercesión, se sumen. Pregúntale a tu líder qué día le toca la oración y súmate. No es nada más para líderes. Los líderes son los que más van porque yo les he puesto, les he pedido ese, como decir, ese requisito. Pero todos, si tú ves aquí, es una bendición. En medio de esta pandemia y todo lo que está pasando, ¿quieres estar protegido? ¿Quieres que Dios ponga una señal? La señal de ese entonces era un escribano, un ángel. La señal de ahora es el Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué es mejor señal que el sello del Espíritu Santo? Porque dice, y serán sellados por el Espíritu Santo. Wow. La señal del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo y termino. El Espíritu Santo es el mejor intercesor que existe. Si no me crees, vamos a leer Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y ve lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mira, nosotros podemos ser débiles, pero en oración el Espíritu Santo nos hace fuertes. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Porque muchas veces no sabemos pedir, amados. Estamos diciendo, Señor, mata a todos los narcotraficantes, mata a todos los violentos, ¿eh? Dales en la torre. ¿Sabes que eso está mal? Jesús dijo, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, da al que te pida prestado, al que te pegue en una mejilla, pon la otra. Está medio difícil, o sea, nos puso un parámetro muy alto Jesús.
pero Él nos dio el ejemplo. Él nunca va a pedir nada de que Él haya hecho. Colgado en la cruz, cuando lo habían flagelado, lo habían maltratado, escupido, golpeado, le arrancaron la barba a jalones. Cuando lo habían clavado en esa cruz y lo habían levantado, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús rogando e intercediendo por los que lo habían crucificado. ¿Nos puso el parámetro o no? Nos lo puso. El ejemplo y el parámetro está alto, amados. El Espíritu Santo es un intercesor. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu gime por nosotros, por ti y por mí, pero no hace así: Padre, yo te pido que lo bendigas. No, dice con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu es un intercesor tan intenso que sus gemidos, si tú y yo los oyéramos, nos asustaríamos, porque ni sabríamos qué está diciendo, porque son indecibles, pero son gemidos. Así intercede el Espíritu Santo por nosotros. Él es el primer intercedor. Siguiente. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes quién es el primer intercedor por ti y por mí? El Espíritu Santo. Intercede para que tú y yo no hagamos alguna tontería. Ahí dice que el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Chavos, chavas, y me van a decir: ay, otra vez, pastor. Pues otra vez, porque luego no me hacen caso. Que te buscas tu noviecito, noviecita afuera, cuando conoces de Dios y no le compartes de Cristo antes. Y Dios dice: ¿sabes qué? No es mi voluntad que al rato se va a casar o va a tener relaciones sexuales, se la va a embarazar a esta. No es mi voluntad, no es la pareja que yo tengo para ella. ¿Y sabes quién intercede por ti? El Espíritu Santo. Porque ahí dice que Él intercede de acuerdo a la voluntad, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Wow, ¿quién es el primer intercesor? El Espíritu Santo. Entonces nosotros si tenemos el ADN de Jesucristo, porque Jesucristo fue un intercesor. Él oró por sus discípulos, Él oró por la humanidad, Él oró por sus transgresores, por los que lo estaban crucificando. Yo los invito en verdad que se sumen, y más en estos tiempos, amados. ¿Cuánto necesitamos la gracia y la misericordia de Dios? Por ejemplo, para todos los que están ahorita en el hospital enfermos de COVID, orar por ellos. Dices: no los conozco, no importa, intercedamos por ellos, para que Dios les dé la oportunidad de vivir y de un día conocer al Señor. ¿Te imaginas el horror que es saber que no tienes a Dios y es que estás a punto de morir? Ponte en ese lugar, pongámonos en ese lugar. Yo creo que no hay peor horror que morir cuando no sabes a dónde vas a ir. Por eso la gente le teme a la muerte, amados. Porque no es tanto que te va a doler o que qué va a pasar, ¿eh? ¿Sabes cuál es el terror más grande de una persona al morir? Es que va a pasar después. Pero aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Él nos da la promesa que le dio al ladrón. Cuando el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús le dijo: Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? No, primero tienes que ir a Nueva Vida, primero tienes que bautizarte. No, él creyó en él, porque fíjate lo que le dice, ¿verdad? Habló, todo un teólogo. Ese ladrón era un teólogo y era un ladrón. Y toda la teología que habló en pocas palabras, porque el otro le estaba diciendo, pues si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. ¿Y qué le dice el otro ladrón? Le dice, cállate, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Fíjense, la culpabilidad del hombre, todo un teólogo. Pero este hombre no ha hecho nada, es inocente. Habló de la inocencia de Jesús. Y luego le dice, Señor. O sea, al decirle Señor, está diciendo, yo creo en ti. Yo alguna vez oí de tus predicaciones y hasta ahora entendí aquí arriba, crucificado. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál reino? Un ladrón sabiendo del reino de Dios. Era toda una teología, dijo ese hombre. La respuesta de Jesús fue, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no existía en el Antiguo Testamento. Fue inaugurado por Jesús, pero no entró solo. Entró con el ladrón, porque se lo prometió. Le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar donde las almas y los espíritus de los que mueren en Cristo van. Lugar muy hermoso, por lo que se describe. Es el miedo a la muerte lo peor para alguien. Amados, ¿por qué no interceder por gracia y misericordia? Claro que sí. Yo te voy a decir una cosa, alguien intercedió por ti. Hay muchos de los que están aquí salvos que alguien intercedió por ti, oró por ti. Yo oré por algunos de los que están en la congregación, que son hijos espirituales directos míos. Tuve que interceder primero con ellos porque yo dije, primero se convierte el diablo que está bien perdidote. Tuve que interceder antes y ¡pum!, se rompió la barrera y ahora están aquí desde hace años. Por ahí anda uno, no sé si todavía anda por aquí el flaco. Benja dice, él era representante médico, pero él me visitaba cuando yo tenía mi consultorio. Tuve que interceder por él cuando me contó todas las barbaridades que vivía su familia. Sus hijos jugando a la ouija, con actos satánicos y todo, y en su casa se abrían las puertas, les prendían las luces. ¿Te imaginas todo eso? Bueno, cuando sacamos el demonio de una de sus hijas, pasó ni en El Exorcista he visto algo así. Algún día les contaré eso. Más bien él que se los cuente, porque él un día que se los cuente aquí, lo voy a subir, le voy a decir, a ver, da el testimonio de lo que pasó esa vez cuando echamos fuera el chamuco de tu hija. Se puso horrible. Muchos hubieran salido corriendo, amados. Dios es fiel, pero es la intercesión, amados, que prepara el camino. Cuando tú oras por tu familiar, cuando tú oras por tu vecino, es intercesión. Cuando oras por tu compadre, que antes eras tu compañero de parranda y ahora tú ya no chupas, pero él sí, y no conoce a Dios, y si muere se va a ir al infierno. Intercede por él y vas a ver cómo se abre y tú después le compartes de Cristo. La gente nueva que nos visita, yo quiero decirte, lo que estamos hablando
Es que en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto en Cristo Jesús, en su sangre, en su sacrificio. El nuevo pacto de Dios dice esto: tú crees en mi Hijo Jesús y crees que yo le levantó de los muertos, yo te doy la salvación gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque el que ya pagó fue mi Hijo hace 2000 años. Ese es el pacto nuevo en su sangre. Su sangre limpia de todos los pecados y nos hace como si nunca hubiéramos pecado. Entonces el Espíritu Santo puede venir con nosotros. Ese es el pacto. Pero un pacto se hace un acuerdo. Un pacto es una declaración. Que tú le entregues la vida a Él, que tú declares que Él es el Señor de tu vida y lo invites a gobernar tu vida. Ese es el pacto. Yo pregunto, hay algunos que aquí hoy vinieron por primera vez y que saben que si tú mueres, no sabes a dónde vas a ir. Tú necesitas a Cristo. Necesitas entrar al pacto. Yo quiero orar contigo para ratificar ese pacto en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano. Allá veo manos. Levanta tu mano bien en alto. Que tú digas, yo quiero hacerlo. Porque si hoy yo conocí que Cristo murió por mí, es porque Dios Padre nos ama con todo su corazón, amados. Wow, acá veo más manos. Acá también. Y Dios cumple todos sus pactos, amados. Lo vas a conocer. Los que levantaron su mano, vengan aquí por favor al frente conmigo. Quiero orar con ustedes. Los que los invitaron, vengan con ellos por favor, acompáñenlos. Vamos a darles un aplauso muy fuerte. Aquí conmigo, viéndome hacia mí, por favor. Quiero decirles que ¿qué fue lo que movió a Dios